Virus amenaza a la humanidad es una unidad didáctica basada en la gamificación y las metodologías activas donde la imagen tiene un papel preponderante. Yo soy Fernando Villar, soy maestro de sexto de primaria, soy consultor pedagógico y formador de docentes para diferentes empresas educativas. Además soy Google Certified Trainer y soy eterno aprendiz porque aprendo mucho de mis alumnos y llevo 19 años en la universidad estudiando y formándome. Puedes contactar conmigo o bien a través de mi cuenta de Twitter, que está arriba, o a través del correo electrónico. ¿De dónde viene el proyecto? Este proyecto surge porque desde el año 2010 la Organización de Naciones Unidas establece el Año Internacional de la Biodiversidad. Sucesivamente, 2011 fue el Año Internacional de los Bosques, 2012 de Energía Sostenible, y en todos aparece de un modo explícito el trabajo de la biodiversidad y la importancia de su conservación y evitar las pérdidas de un modo sostenible. Esto nos impulsó a crear un proyecto en el cual situamos 7 proyectos diferentes bajo el título "Y si todos los días fuesen el día de la biodiversidad", que tenéis la dirección en mitad de la imagen o en el código QR de la parte superior. ¿Por qué queríamos crear este proyecto? Pensábamos que el trabajo desde las metodologías activas, la robótica, Flip Classroom, el pensamiento computacional, realidad aumentada, nos podía ayudar a que nuestros alumnos no aprendiesen más, pero sí lo hiciesen mejor. Esa manida frase que se ha empleado tantas veces y que no hemos podido aún encontrar la referencia exacta de quién es. Claro, esto nos llevó a presentar el proyecto a Comunidad de Madrid, colaboramos con diferentes empresas educativas y la Comunidad de Madrid, de su Departamento de su área de innovación, lo publicó en la revista Educamadrid. Recientemente, porque el pasado 22 de mayo fue el Día Internacional de la Biodiversidad. ¿Qué es lo que queremos? Lo que queremos es mejorar la comprensión lectora de nuestros alumnos, trabajar la organización de la información, que pocas veces se hace, y que curen los contenidos, que sepan qué contenidos son relevantes, qué contenidos no, y que sean capaces de discriminarlos. Redactar una noticia, trabajar diferentes tipos de texto y fomentar el respeto por la biodiversidad. ¿Cómo hacemos todo esto? Gamificando. Y por supuesto basándonos en el aprendizaje cooperativo. ¿Qué herramientas empleamos? Vamos a utilizar rutinas de pensamiento combinadas con realidad virtual a través de la aplicación Chrome Build Science, robótica e impresión 3D, programando una serie de autopsias en Scratch y que luego las podamos pasar a los huesos como es impresión 3D a través de la placa Makey Makey, y todo esto organizado dentro de G Suite for Education y de Symbalul es un plan. En el póster de la izquierda podemos ver un resumen de nuestras ideas. Vemos los 5 budgets que tienen que ir pasando los alumnos, cada uno recibe una recompensa, qué parte de lo que están haciendo ocupan o cuál es el ponderamiento que tiene la nota, y un pequeño mapa de los diferentes pasos. Y podéis encontrar en la parte derecha el críptico, que va a ser muy importante y lo diré a continuación para qué. ¿Qué actividades surgen? Hay 5 tipos de actividades que vamos a tener. En primer lugar, vamos a hacer una cohesión de grupo. Se van a explicitar los roles. Vamos a hacer una autopsia a unos huesos en 3D tocando con nuestros dedos. Vamos a redactar una noticia y otros textos del área de lengua. Vamos a organizar la información y finalmente vamos a exponer con la técnica del pecha-cucha. Pecha-cucha, ¿para qué nos va a servir? Para sintetizar y para aprender a hablar en público. Y todo esto, la fase narrativa, va a ser muy importante que la mantengan. Y no nos olvidemos del efecto wow que nos va a producir la robótica y las realidades aumentadas, como con el CRIPTES, que es un aparato inventado en la Edad Media, se supone que fue Leonardo da Vinci, y lo que nos permite es una especie de caja fuerte con un código bien numérico o bien alfabético, y dentro podemos dejar un mensaje. Aquí veis un ejemplo de cómo está montada la sesión en Symbalul Lesson Plan. Y esto podemos entrar. ¿Por qué? Porque hay centros educativos que trabajan dentro de G Suite for Education y esto les puede ayudar a hacerlo de un modo digital y no utilizar tanto papel. Primera actividad. Empezamos con una rutina de pensamiento 3-2-1 puente. ¿Cómo lo hacemos? El primer día, cuando llegan a clase, hay unos sobres encima de las mesas.
En una cara tienen la rutina de pensamiento que ven en la parte derecha y en la parte izquierda tienen la imagen con la lámina que está debajo del esqueleto, el dibujo de la muerte o del pirata que simboliza que estamos en la Edad Media y que la gente está muriendo y tenemos que salvar a la humanidad, y qué hueso es el que van a analizar. Cuando colocamos el móvil encima de la imagen, podemos encontrar, vemos que es un esqueleto en 3 dimensiones, y ahí es donde nace la rutina de pensamiento. 3, 2, 1, puente. 3 ideas de lo que ven, 2 preguntas que tengan y ¿a qué te puede recordar esto que estás haciendo? Y además esta actividad nos va a servir para hacer metacognición al final. Segunda actividad. El segundo día, bien en el patio nos convertimos en arqueólogos y ser unos huesos, bien en clase con las luces apagadas cuando entramos encontramos unos huesos o unos órganos, porque también hay un corazón, vemos que tenemos un hueso encima de la mesa blanco. Y podemos abrir ya el sobre, pero solo el sobre 1 que está dentro del sobre grande. En este sobre 1 encuentran un manual para hacer una autopsia. Ahí van a utilizar un texto instructivo que deben seguir paso a paso para hacer una autopsia. ¿Y cómo hacemos una autopsia a un esqueleto en 3D? Usando la robótica. Utilizamos Scratch y con la Makey Makey, cuando yo toco lo que me pregunten con el dedo, nos va a ir dando la información. Por ejemplo, aquí vemos la imagen, una imagen que nos aparece de toca el hueso nasal. En la parte de abajo de la derecha vemos que no lo han acertado, intentarlo de nuevo. Pero en la parte superior nos dice que sí y nos da un síntoma. Así se va a repetir 5 veces y nos va a dar 5 síntomas de la enfermedad. Estos síntomas, cuando ya lo tengamos interpretado y sepamos cuál es la enfermedad, si lo hemos hecho bien nos va a dar nuestra primera clave del CRIPTES. Y así nos va a pasar por todas las etapas. De modo que la fase narrativa del ABP no la va a mantener este CRIPTES. La información la buscamos en un cuadernillo que todos tienen y tenemos una hoja con el código de las enfermedades. Todas las enfermedades están en el cuadernillo, en diferentes partes, y todas las enfermedades son típicas de la Edad Media. Las 3 pestes, la lepra, la viruela y la tuberculosis. Pero en lugar de organizarlo en la tabla que ven a la derecha, en filas están organizados por colores, de modo que lo más práctico es reorganizar esta tabla para ver cuál es la enfermedad real, porque si no nos vamos a perder. Cuando sabemos qué enfermedad hacer, ¿por qué no redactamos una noticia? Tenemos que comunicárselo a todo el mundo. Así otras ciudades se van a poder ir salvando. La noticia tiene que tener las partes típicas de la noticia: titular, entradilla y cuerpo de la noticia. Gracias a ello, vamos a trabajar un texto narrativo, o sea, una noticia que es un texto que se trabaja en Sexto, cuando ya hemos trabajado el texto instructivo anteriormente y posteriormente vamos a trabajar otro tipo de texto, con lo cual estamos cubriendo una parte grande del currículum, aparte de trabajar la lectoescritura comprensiva del área de lengua y la organización de la información. Finalmente tenemos la enfermedad, tenemos una clave para ver cómo podemos curar, pero estamos en la Edad Media. Y hemos cogido un estudio médico que nos dice que hay una serie de plantas que nos pueden producir antibiótico de modo natural. Es verdad que según la consulta que hemos hecho con diferentes médicos no serviría para estas enfermedades, pero en lugar de inventarnos una, las hemos cogido como referencia. ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos esta Colombia a la Edad Media? No se ha descubierto. Y además, actualmente en la zona en la que se encuentran es una zona que la deforestación, la invasión con otro tipo de especies están asolando la zona. Por lo tanto, en pocos años podríamos decir que se pueden extinguir. ¿Cómo paramos esto? ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Esas preguntas se las planteamos a los alumnos y con diferentes técnicas informales de aprendizaje cooperativo tienen que darnos la solución. Por lo tanto, han trabajado un texto argumentativo. Y ahora viene el final. Explica el proceso. ¿Cómo lo explicamos? Con una exposición. Para esa exposición, con diapositivas, con el ordenador, vamos a utilizar la técnica del pechecucha. Pechacucha es una técnica basada en el 20-20-20, 20 segundos por diapositiva, 20 palabras en cada diapositiva y 20 diapositivas como máximo. ¿Cuál es la idea? Que la imagen tenga un papel importante, que la imagen sea el elemento central y no nos olvidemos
del texto en las diapositivas. Estamos acostumbrados a ver diapositivas que son similares a copiar un párrafo textual de un libro. Vamos a aprender a través de imágenes, porque al fin y al cabo es más fácil recordar imágenes que recordar otro tipo, que recordar un texto. Finalmente, ya podríamos decir que hemos terminado, pero claro, por el camino hemos puesto una serie de trampas. Trampas como errores en tablas que pueden localizar y les damos budget de premio aparte. Y estos budgets nos pueden servir para alumnos que estén desmotivados o que quieran un premio extra poder otorgárselo. Hemos utilizado también Edpuzzle. Edpuzzle está preparado para que a través de Érase una vez el hombre, un capítulo concreto, podamos ver cómo era la situación exacta en esta época. Hemos metido tablas con datos para poder hacerlo transversal con matemáticas, con otras áreas del currículum, de modo que no solo trabajemos lengua, no solo trabajemos ciencias naturales con la biodiversidad, sino que trabajemos gran cantidad de las áreas del currículum. Con esto llegamos al final de nuestra exposición. Podéis tener más información en los contactos que repetimos del principio de la presentación que encontréis a la derecha o con el código de la izquierda donde tenéis nuestro perfil de docente.net. Muchas gracias.